Se nos da la matriz A, que es una matriz de 3 por 4. También nos dan la matriz en forma escalón de fila aquí en la segunda matriz. También he encontrado el reducido forma escalón de fila aquí en el extremo derecho. Se nos pide que encontremos una base para el espacio de columna de A. Para una revisión rápida, si A es una matriz M por N con vectores de columna A sub 1 a sub N, entonces el espacio común de A es igual a la envergadura de los vectores A sub 1 a sub N. Dado que nuestra matriz es una matriz de 3 por 4, las 4 columnas nos dan 4 vectores, de A sub 1 a sub 4. El espacio de columna en la matriz A es un tramo de esos 4 vectores. El espacio de columna es un subespacio de Rm, en nuestro caso R3, que contiene todas las combinaciones lineales de los vectores A sub 1 a sub 4. Conocemos el espacio de la columna es un subespacio de R3 porque observe cómo cada columna tiene un vector que contiene 3 componentes. Las columnas pivotantes o columnas independientes de la matriz A partir de una base para el espacio de columnas. Para encontrar las columnas pivotantes o columnas independientes, resolvemos a x vector x igual un vector 0. Una vez identifiquemos las columnas pivotantes, la base será la vectores de columna correspondientes de la matriz divisional A de nuevo, porque ya tienen la forma escalón de hilera, y la matriz A de forma escalón de hilera reducida. Simplemente tenemos que determinar las columnas pivotantes. Observe en la forma escalón de fila, así como en la forma escalón de fila reducida, tenemos un pivote en la fila 1, la columna 1, la fila 2, la columna 2 y fila 3, columna 4. Esto indica que las columnas pivotantes o las columnas independientes son la columna 1, columna 2 y 3 de la matriz divisional A. Identificar la columna 1. La columna 2 y la columna 4 de la matriz divisional A. Sabemos que una base para el espacio de columna de A contiene estos 3 vectores. Espero que esto te haya resultado útil.